La historia humana ha estado marcada siempre por el progreso. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero, ¿qué pasa cuando ese progreso empieza a desafiar nuestra propia supervivencia? Dicen que el ser humano es la especie más inteligente del planeta, aunque también es la única que es capaz de diseñar herramientas tan poderosas que podrían acabar con ella misma. Yo no te voy a hablar en este episodio de apocalipsis ni de profecías místicas, sino de un dilema real. Hoy abrimos una puerta incómoda. La cuestión de si ciertos avances tecnológicos, principalmente el conocido como inteligencia artificial, están llevándonos hacia un punto de no retorno, a una línea roja de enorme riesgo para nuestra propia existencia. ¿Y si aún estamos a tiempo de reconducir ese camino? ¿Es posible que estemos programando nuestra propia extinción? No por maldad, sino por falta de reflexión y sobre todo de sentido común. Vamos a comenzar. No lo podemos negar, el ser humano siempre ha sido muy curioso. Y eso está muy bien, porque precisamente esa curiosidad es lo que ha permitido que hayamos evolucionado, que hayamos construido civilizaciones, que se inventara el fuego, la escritura, o incluso que empezáramos a viajar por el espacio. Ahora, en estos tiempos, hay otras cosas que nos impulsan, con las que queremos satisfacer esa misma curiosidad. Queremos crear máquinas capaces de pensar, capaces de emularnos a nosotros mismos. Y lo estamos consiguiendo. Poco a poco vamos avanzando hacia ese sueño. Cada nueva tecnología siempre arranca con una promesa. La de una vida más fácil, más larga, más divertida. Pero la historia siempre nos da muy buenas lecciones. El progreso también tiene sus efectos secundarios. La máquina de vapor cambió el mundo, pero también trajo la polución y la explotación de la gente. La energía nuclear nos prometió electricidad casi infinita, pero la gente de Hiroshima o de Chernóbil posiblemente tengan una percepción distinta a la que tenemos los demás. Así que ahora que llega ese concepto de la inteligencia artificial, muchos la vemos como una herramienta, casi definitiva, porque es capaz de analizar montones de datos, llegar a hacer cosas que parecían imposibles para una persona hasta hace muy poco, nos puede ayudar incluso a curar enfermedades o a cuidar del planeta, y también nos puede ayudar a entender y a aprender muchas más cosas. Pero la verdad es que con toda esa emoción que parece traer consigo la inteligencia artificial o el desarrollo de estas tecnologías tan increíbles, también aparece un cierto vértigo. Porque cada avance de estas características también abre posibilidades que tal vez no nos interesen tanto, o puertas que tal vez ya no se puedan cerrar y que traigan consigo consecuencias inesperadas. Porque, ¿qué pasaría si una herramienta como esta se nos escapara de las manos? Hay mucha gente, sobre todo los que de algún modo justifican o defienden el desarrollo de estas tecnologías, de la IA, que dicen que no debemos tener tanto miedo como el que tenemos, porque siempre vamos a tener el control final sobre esta tecnología, que las máquinas jamás se saldrán de unos ciertos límites. Podría ser, pero parece que la verdad es bastante distinta. Hay una sensación de que hay un cierto control o de que va a haber un control total sobre el desarrollo de esta tecnología, pero ese control puede ser falso. Los sistemas de IA ya hacen cosas que ni siquiera los que crearon el sistema llegan a entender. Hay algoritmos que te dicen una cosa y sin embargo hay otros que te dicen la contraria. Ni siquiera los expertos son capaces de explicar el motivo. El control, en realidad, es, o parece, más bien una ilusión que otra cosa.
Los programadores son capaces de hacer grandes cálculos matemáticos para que una máquina sea capaz de simular la inteligencia humana. Pero también estamos alimentando un sistema del que pueden salir cosas que ni siquiera entendemos. Y lo que viene es más preocupante todavía. Van a haber sistemas autónomos que decidirán sobre infraestructuras, sobre seguridad, sobre economía global. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente estamos listos y preparados como para dejar en manos de un concepto artificial todo un poder como ese. Y hay que tener cuidado porque puede que la idea de la eficiencia, el concepto de progreso o dependencia, pueda ser también una trampa en este terreno. Porque analizar millones de datos, optimizar procesos, reducir errores humanos, es una manzana muy apetitosa para las empresas, para los gobiernos, para cualquiera. Pero esa misma eficiencia puede ser precisamente esa trampa oculta, porque cada vez más estamos dependiendo de los algoritmos matemáticos y cada vez menos vamos a ser capaces de apañárnoslas por nosotros mismos. Piénsalo, con la llegada en su día de las herramientas como la calculadora electrónica, muchos dejamos de calcular. ¿Quién calcula ahora mismo una división, una multiplicación o cualquier operación matemática con un bolígrafo y un papel? Prácticamente nadie. Y poco a poco vamos perdiendo esa capacidad. De la misma manera, poco a poco iremos perdiendo otras muchas si al final todo se basa en la inteligencia artificial. ¿Cuánta gente aún puede orientarse en una ciudad desconocida sin utilizar el GPS? Yo, por ejemplo, he estado viajando mucho tiempo por cuestiones profesionales. Cuando no tenía GPS, tenía que emplear mucho tiempo en recorrer calles, en planificar el trayecto. Hoy en día el GPS esto lo tiene resuelto. Hemos perdido la costumbre de hacer todo aquello que hacíamos antes. Ya no tenemos la habilidad de movernos por dentro de una ciudad, más allá de las calles que conocemos. Ahora estamos en el proceso de transferir también esa dependencia a la medicina, a la justicia, a la política, hacia una inteligencia artificial, una especie de GPS en todos esos conceptos que nos evitarán tener que rompernos la cabeza con estos temas. Ya no será solo qué podrá hacer la inteligencia artificial por nosotros, sino cuánto nos habremos desprendido de nuestra propia capacidad de arreglar las cosas, de hacer nuestro trabajo, de depender de nosotros mismos, al dejar todo esto en manos de la inteligencia artificial. Hay muchas señales que estamos ignorando, y hay muchas voces que lo están advirtiendo, ya sean científicos, tecnólogos, filósofos, todas las voces señalando riesgos supuestos de pérdida de privacidad, de manipulación, de sesgos, que posiblemente podrían perpetuar injusticias o incluso que no tengamos una vida privada, porque seamos vigilados permanentemente, ya sea por una cámara o ya sea por la propia información que nosotros vamos compartiendo con el uso de los distintos dispositivos electrónicos que utilizamos. Y además es que la velocidad con la que avanza todo esto va a ganar a cualquier tipo de iniciativa que nosotros podamos plantear. Tenemos un montón de ejemplos. Tenemos sistemas de reconocimiento facial que están siendo usados para vigilar protestas. Tenemos algoritmos que son capaces de amplificar la desinformación a través de las redes sociales. Y a la vuelta de la esquina vamos a tener máquinas que podrán diseñar otras máquinas y que aprenderán solas. Cuando eso ocurra, se iniciará un ciclo de innovación que se acelerará a ritmos que ni siquiera podemos imaginarnos ahora mismo. Ahí es cuando realmente vamos a tener el riesgo de perder el control. Y eso va a pasar mientras muchos nos dicen, tranquilos, cada generación ha tenido la misma situación con el desarrollo tecnológico y ha temido las consecuencias. Sin embargo, hemos salido adelante. La diferencia ahora es que la velocidad y el alcance que ese desarrollo tecnológico que trae consigo la inteligencia artificial supone va mucho más allá de nuestra capacidad de seguir el ritmo.
Y no será porque esta historia que hemos vivido a lo largo de los siglos no ha presentado desastres por la falta de reflexión sobre lo que hacemos. Hemos castigado recursos naturales y los hemos agotado, porque no hemos pensado antes en las consecuencias. Hemos iniciado y sufrido crisis financieras por un exceso de avaricia y sobre todo de negligencia. ¿Podemos aprender de nuestros errores realmente? ¿O estamos permanentemente repitiéndolos de un modo descontrolado hasta que al final todo esto acabe con nosotros? ¿Vamos a llegar a un punto de no retorno o no? Hombre, esto suena como una especie de cambio climático, ¿eh? Lo que pasa es que se puede aplicar perfectamente al concepto tecnológico, porque hay límites que si los cruzas ya no tendrán vuelta atrás. Hemos vivido en un ecosistema que está tendiendo a desaparecer, y es posible que estemos creando una bomba nuclear que cuando explote se lleve por delante todo lo que conocemos ahora, toda nuestra forma de vida, y nos obliga a aceptar un nuevo escenario, que está por ver si será un escenario mejor o peor del que tenemos ahora. ¿Podemos parar antes de que eso sea tarde? Aquí yo tengo mis dudas. Creo que no se puede parar. Creo que lo único que podemos hacer es intentar prepararnos. Y en esto hay una responsabilidad colectiva. Quizá la clave pueda venir de la ética. Porque no basta con preguntar lo que podemos hacer. Quizá tenemos que preguntarnos directamente qué debemos hacer. Cómo diseñar sistemas que sean realmente transparentes, justos y revisables. Y cómo retomar el control de toda esa evolución. Porque si no se hace, el poder de la IA va a quedar concentrado en muy poquitas manos, que seguramente acabarán por perderlo también. ¿Cómo aseguramos que las decisiones importantes sigan siendo humanas y no artificiales? Esto es una tarea de todos, desde los que programan hasta quienes usan y regulan esa tecnología. La ética debe ser la base de todo ese desarrollo. Y hay posibles historias que van a suceder y que podemos plasmar aquí. Imagínate un médico que confía en un algoritmo para diagnosticar, o una docente que usa tutores virtuales para su grupo, o una persona jubilada que charla cada día con una IA para no sentirse sola. Hay potencial, sin duda. Desde luego es muy interesante que tener este tipo de herramientas, porque aparentemente va a aportar muchísimas cosas que son francamente positivas, al menos en teoría. Lo que pasa es que no podemos obviar que también hay riesgos. Desde luego habrán vidas mejoradas, pero también seremos mucho más vulnerables. Sin duda en estos tiempos tenemos gente que ya nacieron en la era digital en la que estamos y que son capaces de navegar por todo lo bueno y todo lo malo y peligroso que pueda aportar este tipo de tecnologías, y lo hacen con mucha facilidad. Pero también es verdad que estamos en un cambio generacional. Hay muchísima gente que viene de una etapa anterior, con una cierta edad, que son incapaces de asimilarla y de aplicarla. Y no solo eso, también tenemos quienes heredarán las consecuencias de lo que tenemos ahora. Porque todo lo que nosotros ahora desarrollemos como sociedad son herramientas que vamos a dejarles a ellos, supuestamente para un mundo mejor. A mí ese término de reescribir el futuro es algo que me lo tomo muy en serio. Pienso que nada está escrito. Hay siempre nuevas alternativas que pueden surgir dentro de la propia incertidumbre. Ya hay inteligencia artificial que está aportando grandes cosas, soluciones muy positivas en lo referente a la biodiversidad, a anticipar desastres, a mejorar la educación y sobre todo a aportar esa educación en lugares donde es muy difícil que llegue. Pero ninguna solución va a servir si no cambiamos la manera de pensar en el progreso. El desarrollo tecnológico tendrá que responder a nuestros valores humanos y a nuestro futuro y a cómo somos, no al revés. Cualquier progreso tiene que estar pensado para ayudarnos a mejorar, no para anularnos. Entonces la pregunta que tendremos que hacernos es si tiene sentido automatizarlo todo, no solo si se puede hacer o no. La historia de la humanidad siempre ha tenido un final incierto. Quizá estemos ahora mismo acercarnos a una especie de frontera.
donde tal vez tengamos que decidir qué rumbo tomar. Dependerá de nuestras capacidades para escuchar, para dialogar, para poner límites a todas esas expectativas y también para soñar. Puede que la inteligencia artificial sea la última gran prueba. No se trata solo de programar el futuro, sino de tener la sabiduría y el coraje para asumir la responsabilidad de lo que venga. Por ir cerrando este episodio, una pregunta incómoda no es si la inteligencia artificial nos va a salvar o nos va a hundir, sino si vamos a atrevernos, como humanidad, a decidir qué futuro queremos. Hay un peligro que es claro, y que no vive en las máquinas, sino en la renuncia a pensar, a debatir y a actuar por nosotros mismos, antes de cruzar ese punto de no retorno al que me refería anteriormente. Progresar no es avanzar ciegamente, es saber cuándo hay que parar, reflexionar y elegir. Así que todavía creo que estamos a tiempo. Y el futuro nos va a traer cosas muy positivas, seamos optimistas. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te interesen estos temas. Si son interesantes para ti, por favor deja algún comentario o alguna sugerencia para ver si vamos mejorando todo esto. Aquí te espero para el próximo episodio. Hasta pronto.